Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a estar leyendo en el Salmo 103, versículo 1, que dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendita sea la palabra del Señor. Dice que el Señor nos bendice, nos perdona. El Señor dice acá, a través de David, dice que bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvide ninguno de sus beneficios. De ser agradecidos al Señor por todo lo que hemos tenido, por todo lo que tenemos, y porque Él nos da cada día lo que necesitamos para vivir. El apóstol Pablo decía que sé contentarme en la abundancia y sé contentarme en la escasez. Y el salmista dice: bendice, alma mía, Jehová, bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos cuando el Señor nos sanó, cuando el Señor nos levantó, que estamos en pie porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque hemos tenido la dicha, la bienaventuranza de escuchar su palabra y de creer en Él, y Él nos ha salvado, nos ha perdonado todos nuestros pecados y podemos estar en pie para la gloria de su nombre. Y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor es el que perdona, el Señor es el que limpia, el Señor es el que sana. El Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados, los que han pasado, los presentes y los futuros, y esa es la salvación. Así es la salvación, que ya no se nos computa más el pecado, porque ahora la justicia de Cristo está sobre nosotros. El Señor nos ha revestido de Cristo, como dice en Gálatas 3:27. Ahora la justicia de Cristo está sobre nosotros. Y tenemos nueva vida, una vida abundante, una vida eterna. Y dice: es el que sana todas tus dolencias. El Señor es el que sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma. Él es el que perdona todos nuestros pecados y Él es el que nos levanta. Es el que rescata del hoyo tu vida. Si algo desesperante es cuando estamos en el hoyo, es cuando estamos rodeados por oscuridad, rodeados por la soledad, rodeados por el vacío. Y no debe haber cosas más terribles para una persona que ha caído en un hoyo donde todo es desesperanza y asfixia. El alma, la vida se siente asfixiada, se siente triste, se siente mal, porque está en el hoyo de la desesperación, donde ya no hay nada a nuestro alrededor, nada que nos llene, nada que nos alivie, y lo único que nos queda es mirar mirar hacia arriba, y como dice la palabra, Él es el que corona de favores y de misericordia. Él es quien te corona de favores y de misericordias. Cuando menos lo esperamos, viene esa ayuda, ese socorro, esa bendición, esa palabra para nuestra vida. Como le pasó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, que David preguntó si había algún hijo de la casa de Saúl, porque antiguamente se los perseguía, toda la descendencia del rey derrotado o derrocado, se los perseguía a toda la descendencia para que ninguno de la descendencia se levante contra el siguiente rey. Entonces eran exterminados totalmente. Y había quedado un hijo de Jonatán, que era un hijo de Saúl, o sea, el nieto de Saúl. Y dice que este hombre vivía eh, cuando cayó Saúl, cuando murió Jonatán, su padre, el padre de Mefiboset. Eh, la nodriza corrió con el niño cuando era muy pequeño y cayó, se le cayó al niño de los brazos y se le quebraron las piernas. Por lo tanto, este hijo de Jonatán, aunque salvó su vida, andaba
postrado, andaba arrastrándose porque sus piernas se habían quebrado, sus tobillos se habían quebrado y no podía caminar. Entonces estaba en un lugar, se había refugiado en un lugar llamado de Lodebar, un lugar que significa, Lodebar significa sin palabras, el lugar donde no hay palabras. Es un lugar de soledad, es un lugar triste, es un lugar de postración, es un lugar donde nos estamos arrastrando, donde estamos pasando miseria porque Mefibosé no podía trabajar, tenía que vivir de las misericordias de los demás, de lo que le podían dar los demás, siendo que él era un descendiente del rey Saúl, pero él tenía que estar allí pidiendo, mendigando, viviendo de la misericordia de los demás. Pero un día David se acordó de él, por eso dice que él es el que te corona de favores y de misericordias, el Rey, el Señor, nuestro Dios es el que se acuerda de nosotros cuando estamos en ese lugar de Lodebar, en el lugar donde no hay palabra, donde no tenemos una palabra de aliento, no tenemos una palabra de esperanza. Es allí donde está la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en los momentos tristes de mi vida, en los momentos malos, escuchaba la voz del Señor, escuchaba la voz de Dios, puede ser una predicación en la radio, o en una campaña, o en un lugar, o alguien me hablaba, escuchaba la voz del Señor, porque Él en el momento difícil es allí donde el Señor aparece, es allí donde el Señor está y nos tiende ese socorro, esa misericordia, ese favor para rescatar nuestra vida. Y Mefibosé estaba en esa situación, arrastrándose en un lugar donde no tenía palabra, porque dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de la boca del Señor. Y el hombre no solamente se alimenta de palabra, de alimento material, sino se alimenta de la palabra del Señor. Y esa palabra es la que vino sobre la vida de Mefiboset, esa palabra que vino de esperanza, de una nueva vida, de volver a comenzar, viviendo en la casa del rey, donde iba a tener alimento, donde iba a tener abrigo, donde iba a tener cuidado, donde iba a tener compañía, donde iba a ser levantado, digamos, espiritualmente y moralmente. Mefibosé iba a ser otra persona, aunque lisiado, tenía una nueva vida, y así es el Señor. Ese es el que nos corona de favores y de misericordias. Y dice que el rey lo mandó a llamar, y fue Mefibosé con temor, porque él temía y pensaba que David lo iba a matar, pero David había hecho un juramento con su padre Jonatán, que él iba a hacer misericordia con su descendencia. ¿Por qué? Porque Jonatán y David eran amigos. Y entonces Mefibosé era un hijo de Jonatán, el hijo de su amigo. Entonces David le dijo que se sentase en la mesa del rey, que comiera con el rey y que viviera en la casa del rey. Y a partir de ese momento la vida de Mefibosé cambió totalmente, y así es nuestro Dios, así es nuestro Rey, así es nuestro Señor, que nos corona de favores y de misericordia cuando menos lo pensamos, cuando nos arrastramos, cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos. Él tiene misericordia de nosotros y va hacia nosotros, nos busca, como el pastor busca a la oveja perdida. Dice, el que te sacia de bien tu boca, el que te alimenta con la palabra, el que te alimenta con el pan material. Por eso el Señor dijo en su oración, cuando Él enseñó a orar, danos el pan de cada día. Y así es el Señor, no nos hace faltar el pan y no nos hace faltar la palabra. Y dice que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y estas palabras son las últimas palabras que pronunció mi padre antes de partir a la presencia del Señor. Fue estos 5 versículos que él repitió conmigo. Y cuando terminó de decir este último versículo, de modo que te rejuvenezcas como el águila, él no habló más. Entró en coma y a la semana partió a la presencia de nuestro Dios. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mi padre tenía todo el cabello canoso, era blanco su cabello,
Y en esa semana que él estuvo en coma, su piel se empezó como a tomar un brillo, su piel comenzó como a rejuvenecer. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño y podía ver a mi padre más joven, y podía ver eso en él, podía ver cómo su piel se iba como rejuveneciendo, como renovando, y me hacía recordar cuando yo era pequeño y podía ver el rostro de mi padre y su piel más joven, más, más tersa, y me recordaba esos momentos que era pequeño y veía a mi padre antes de morir, ¿no? Entonces se cumplía esta palabra que dice que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Una de las características del águila es que se rejuvenece, por eso el Señor dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Son como las águilas, son como las águilas, como dice allí en Isaías. El Hijo de Dios es como las águilas, que se rejuvenece, que el Señor lo rejuvenece. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es el que sacia de bien tu boca, es el que te alimenta con la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros nos alimentamos la palabra, nos rejuvenecemos. El Señor nos da vida y vida en abundancia. Y el águila tiene esa característica que cuando está enferma, cuando está enferma, y empieza como a decaer, como a entrar en un estado encorvado, digamos, un estado de enfermedad. El águila lo que hace no es rendirse, el águila no se tira, digamos, a la depresión, sino que él trata de elevarse a las alturas, porque esa es la mentalidad del águila, elevarse a las alturas, ir contra la corriente, en el sentido de que cuando va contra la corriente se eleva, por eso las luchas, las pruebas, las dificultades, los problemas, son esos vientos contrarios que si nosotros, como el águila, extendemos nuestras alas, esos problemas, esas dificultades nos elevarán a la misma presencia del Señor, nos llevarán a la oración, nos llevarán a la lectura de la palabra, nos llevarán a una mayor consagración, porque así es la mentalidad del águila, una mentalidad de las alturas, una mentalidad del monte, de la montaña, de la búsqueda de las alturas. Entonces el águila cuando está enferma trata de elevarse y de ir y busca el monte más alto, busca el monte más alto. Si pasa las nubes mejor. Y trata de volar, pero tiene pocas fuerzas, está enferma, está mal, le duele todo el cuerpo, le duele la cabeza, le duele todo, pero se encuentra en una situación de vida o muerte. Tiene que elevarse a las alturas para buscar el pico de la montaña, para buscar el monte, para buscar allí en las alturas. Y lo intenta una vez, lo intenta dos veces, lo intenta tres veces. Y de repente cuando viene el viento más fuerte, la ráfaga más fuerte, allí se va contra esa ráfaga y se eleva, extiende sus alas y se empieza a elevar. Como puede suceder con nosotros, ese problema, esa dificultad, nos eleva a la presencia del Señor, nos lleva a otro nivel espiritual, a un nivel de oración, un nivel de búsqueda, a un nivel de mayor consagración. Y es así, el águila enferma se deja llevar por ese viento, por esa brisa, por esa ráfaga, y la eleva y la eleva a las alturas, al monte, la eleva al águila. Y allí, cuando llega a las alturas, se enferma, un poco desplumada, caída, toda dolorida, llega al monte y extiende sus alas, esperando al sol, esperando al sol. Ella extiende las alas y se cuenta de águilas que han pasado un día, 2 días, semanas, hasta 2 semanas entera con las alas extendidas de tal manera que la gente que la observaba, o alguno que la podría observar de estos
documentalistas que estudian las aves o las águilas podían ver que pasaban los días y el águila estaba como postrada, como arrodillada delante del sol, esperando que el calor del sol caliente sus huesos y pueda ser sanada. Y pasaban un día, pasaban 2 días, pasaban 3 días, y el águila con las alas extendidas, allí delante del sol, allí en la montaña, allí en las alturas. Y muchos pensaban que el águila ya estaba muerta. Pasaba un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Y de repente, para sorpresa de todos, el águila se mueve. El águila ha cobrado nueva vida, por eso dice la palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila parece que está muerta, parece que está derrotada, parece que está postrada, pero está delante del sol, está delante, y así nosotros también nos postramos delante del sol de justicia, porque ese calor, esa vida que viene a nosotros, nos infunde, nos levanta, nos eleva a una nueva salud espiritual, a una nueva vida. Y el águila parece que está muerta, parece que llegó su fin, pero los documentalistas, para su gran sorpresa, ven que el águila se empieza a mover. Mueve una alita, mueve la otra, mueve el viento, mueve sus plumas y de repente lentamente alza su cabeza y, para sorpresa de todos, extiende sus alas y empieza a volar. Una nueva vida, se rejuveneció, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es el Señor, así es nuestro Dios, es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor, a pesar de que estemos enfermos, que estemos mal, que estemos tristes, el Señor nos rejuvenece. Y al leer la palabra, el Señor nos da nueva vida, nuevas esperanzas. Por eso, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es una palabra que hace mucho bien a nuestra vida y ha hecho mucho bien a mi vida, porque lo he visto en la vida de mi padre, lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Podemos ver que Él nos rejuvenece como el águila. Así que ten fe, ten confianza en el Señor, que así como el águila vamos a levantarnos, el Señor nos va a levantar como el águila a las alturas de su presencia. Y el águila es un ave victoriosa, así como los hijos de Dios somos victoriosos. Que Dios bendiga a todos.